¿Qué es la eutanasia? Acelerar la muerte, un tipo de muerte digna. La eutanasia es el derecho a decidir cómo y cuándo morir. Es el derecho a la muerte asistida. Podríamos definirla etimológicamente como el buen morir, que proviene del griego formado por eu bueno y thanatos muerte. Pero no sería suficiente para entenderla. Para hablar de eutanasia tendríamos que considerar lo que sucede concretamente en la práctica médica y jurídica, así como sus implicancias. Es necesario considerar estas cosas, ya que las posiciones que están a favor o en contra de la eutanasia inicialmente nos podrían estar vendiendo una cosa y luego estaríamos comprando otra. En la antigüedad griega y romana, la eutanasia designaba un deber médico, pero en el siglo V a.C. la escuela hipocrática adoptó una posición radicalmente diferente, condenando explícitamente la eutanasia. Es por ello que el juramento hipocrático señala: no daré a nadie, aunque me lo pida, ningún fármaco mortal, ni haré semejante sugerencia. Según la Real Academia, la eutanasia es la intervención deliberada por poner fin a la vida de un paciente sin perspectiva de cura. También la define como una muerte sin sufrimiento físico. Pero en la práctica médica se habla de muerte médicamente asistida, la cual se presenta a través de dos figuras. La primera es la eutanasia y el segundo es suicidio asistido. La eutanasia, concretamente, es la administración de una sustancia letal por parte de un médico a una persona que está atravesando un dolor insoportable y constante. Por otro lado, el suicidio asistido es prescribir o proporcionar fármacos a un paciente para que éste acabe con su propia vida. A esto se suman los términos como eutanasia directa e indirecta, activa y pasiva, voluntaria e involuntaria, que muchas veces suelen ser motivo de confusión. Por ejemplo, en la eutanasia pasiva, la muerte es consecuencia de la omisión o de la interrupción de las intervenciones médicas que estuvo recibiendo el paciente. Pero llamarla pasiva a primera impresión podría generar confusión, ya que abstenerse de emplear un tratamiento es fruto de razonamiento clínico y no una simple omisión. En consecuencia, no es un acto pasivo, sino es activo. Pero en los países donde la eutanasia no ha sido legalizada, ¿qué intervenciones se encuentran realizando los médicos ante los pacientes que padecen una enfermedad terminal y un intenso dolor físico? En los casos de enfermos terminales que presentan síntomas refractarios, se aplica el procedimiento terapéutico monitorizado llamado sedación terapéutica o sedación paliativa, que consta de brindar analgésicos como la morfina, orientados a inducir la disminución o la ausencia del estado de alerta, con el objetivo principal de aliviar un grave dolor. Actualmente los avances médicos permiten que las personas no experimenten prácticamente nada de dolor. Por otro lado, aunque el objetivo de estos sedantes es paliar el intenso dolor, el efecto colateral es la aceleración de la muerte. Sin embargo, esto no es eutanasia, sino que aquí ocurre la llamada acción de doble efecto, donde confluye o coincide la sedación para calmar el dolor con la muerte del paciente. Personalmente me opongo a la obstinación o ensañamiento terapéutico, porque los médicos deben tener una limitación razonada y humanitaria para sus intervenciones, de manera que no realicen tratamientos desproporcionados, respetando así la dignidad de la persona y el proceso natural de la muerte. Estoy a favor de la sedación terapéutica o paliativa porque se trata de un procedimiento médico éticamente correcto, cuyo objetivo es aliviar el dolor, pero no estoy a favor de la eutanasia ni del homicidio asistido por las razones que voy a exponer a continuación. Yo no quiero que ningún paciente padezca dolores intensos, en esto coincidimos todos. Mi deseo es acabar con el dolor y no con el paciente. Pero mi posición ante la eutanasia no se fundamenta solo en este deseo generalizado. En primer lugar, debemos tener en cuenta que la legislación permite que podamos rechazar tratamientos médicos, aunque esta decisión nos pueda conllevar a la muerte. Nadie está obligado a mantenerse conectado a una máquina o iniciar tratamientos con poca probabilidad de éxito. Pero ¿por qué muchas personas llegan a tomar una decisión como esta?
En estos casos, el dolor físico que padecen no sería el principal motivo, sino que esta elección obedecería a razones personales, de tipo moral, espiritual, psicológico, familiar, incluso económico. Si una persona no desea someterse a los tratamientos que le ofrecen los avances de la medicina, su inminente muerte escapa de la responsabilidad del médico y se debe respetar el derecho de la persona a decidir no recibir dicho tratamiento. Pero aquí es donde alguien podría decirme, ya ves Michael, te estás contradiciendo porque al final cada uno puede hacer con su cuerpo lo que quiera. Pues eso es falso y necesitamos hacer una precisión. Cada persona tiene la capacidad para hacer con su vida y su cuerpo lo que le plazca, que es muy diferente a que cada quien tenga el derecho a decidir sobre su propia vida y su cuerpo. No confundamos la capacidad con el derecho, porque yo puedo ser capaz de vender mis órganos o venderme como esclavo, pero no tengo el derecho constitucional o el permiso legal para hacerlo. No existe esa soberanía absoluta sobre el propio yo en un Estado de Derecho, porque se prohíben aquellas cosas que la Constitución considera que vulneran la dignidad de la persona, así como la integridad física. La Asociación Médica Mundial, en 1987, estableció que la eutanasia es contraria a la ética, y en la Asamblea Mundial de 1992 expresó su oposición al suicidio médicamente asistido, y desde entonces hasta el día de hoy sigue reafirmando su firme convicción de que la eutanasia entra en conflicto con los principios básicos de la ética médica. En la declaración sobre eutanasia y suicidio médicamente asistido, realizada en el 2019, dicha asociación señaló que ningún médico puede ser obligado a participar en estas prácticas. Pero a pesar de lo determinado por la Asociación Médica Mundial, existen países donde se ha legalizado la eutanasia y el suicidio asistido. La eutanasia es considerada un acto no médico, porque no existen razones médicas para realizar la eutanasia, ya que los médicos ayudan a aliviar el dolor y el sufrimiento, por lo que provocar la muerte de un paciente tendría que ser considerado un fracaso de la medicina. Las acciones de la llamada muerte médicamente asistida no se encuentran comprendidas entre los fines de la medicina. La eutanasia entonces, aunque es actualmente realizada por médicos, sería una discusión principalmente de tipo moral y jurídico. La legalización de la eutanasia en países donde existen serios problemas para la aplicación de políticas efectivas de salud pública agrega un componente adicional e importantísimo a la discusión, y este es el de financiamiento. Deseo poner como ejemplo mi país, el Perú, donde el Ministerio de Salud hoy, lamentablemente, tiene que resolver, antes que cualquier cosa, el grave problema de acceso a los servicios de salud. De modo que si no es capaz de solucionar el primer peldaño para una vida digna y saludable, que es el acceso a la salud, ¿cómo podría enfocarse en la calidad del servicio para los pacientes con enfermedades terminales y así vivir sus últimos días de forma digna? Es más, el financiamiento del Estado también tendría que considerar la ayuda a la familia del paciente terminal para que ellos puedan atravesar esta situación. En ese sentido, los actuales esfuerzos por brindar una calidad en los servicios de salud por parte del Estado son insuficientes. El problema es que se puede brindar el financiamiento suficiente, pero la corrupción y la ineficiente gestión no lo permiten. Pero esto no puede llevar al Estado a decir a los pacientes terminales, pues esta es la realidad nacional y como no hay dinero para brindarte una buena calidad de vida, la ayuda que te puedo brindar es la eutanasia. Entonces, no puede ser que lleguemos a elaborar leyes bajo la premisa, eliminando a la persona, eliminamos el problema. Los problemas de fondo no pueden justificar que se le proponga a la persona enferma la opción de terminar con su vida. Lo razonable es terminar con los verdaderos problemas de salud pública. ¿O acaso el Estado aprobará esa ley mientras tanto, o sea, una ley provisional, hasta que se solucionen los problemas de fondo y entonces después la van a derogar? Otro asunto que hay que aclarar al momento de debatir sobre la ley de eutanasia es la diferencia entre dolor y sufrimiento. El dolor hace referencia principalmente al malestar físico intenso,
y para ello están los cuidados paliativos que ofrece la ciencia médica. Por otro lado está el sufrimiento, que hace referencia más al malestar psicológico, provocado por diferentes razones. ¿Pero qué cuidados pueden paliar el sufrimiento? La eutanasia es lo que les propondremos a las personas para que dejen de sufrir. Mientras los cuidados paliativos ayudan a aliviar el dolor físico, el apoyo psicológico, espiritual y social están destinados a ayudar al paciente terminal a que descubran un sentido de vida que les permita aliviar ese sufrimiento. Muchos pacientes con enfermedades irreversibles no terminales que han atravesado por grandes sufrimientos han logrado encontrar un sentido de vida que los ha animado a seguir adelante. Ejemplos muy conocidos son el grandioso físico británico Stephen Hawking, el prodigioso guitarrista Jason Becker, el reconocido actor y activista social Christopher Reeve, el gran orador Nick Vujicic, entre otros. Tengo mucho más que hablar sobre ese tema, como los conceptos de dignidad y la autonomía, la realidad de la eutanasia y el suicidio asistido en países que ya lo aprobaron, la eutanasia legal en niños y personas sin ningún tipo de dolencia física o enfermedad terminal, la eutanasia en casos de trastornos psiquiátricos, así como las contradicciones e implicancias sociales y legales de la muerte médicamente asistida, el concepto también de pendiente resbaladiza, etc. Pero lo dejaremos para un próximo vídeo. Así que suscríbete para que no te los pierdas y deja tus comentarios. Nos vemos.